Este es la actividad 4, el video ensayo presentado por Pedro Salgado Origel. Esta actividad consiste en dar respuesta a tres diferentes preguntas. La primera sería, ¿cuál es la finalidad de la ética jurídica? Ok, para poder dar una respuesta a esta pregunta, primero cabe resaltar que esta pregunta se va a responder de conformidad con la perspectiva que se esté abordando o un conjunto de ellas. ¿Por qué? Porque cada filósofo que trata de esgrimir un argumento respecto a qué es la ética y cuál es su finalidad va a tener diferentes vertientes. En este sentido, primero podemos hablar de Yurixby Gallardo, quien en su artículo La ética jurídica, un elemento de la identidad profesional, menciona que la finalidad de la ética se relaciona con la identidad profesional y cómo ésta debe moldear el actuar de los abogados, los jueces, de todo aquel profesionista que se dedica al derecho, que no solo debe moldearlo, sino tenerla inmersa en su identidad. Por eso él habla de identidad profesional, porque habla como herramientas que todos los abogados debemos de tener. Y en este libro la aborda a manera de competencias. Esto quiere decir que él distingue tres diferentes vertientes que la ética jurídica debe estar presente en esa identidad. Te habla primero desde cómo las escuelas de derecho deben implementarlas en sus programas, tal como lo realiza el TEC de Monterrey, que damos un curso de ética jurídica que tiene como finalidad darnos herramientas a los abogados para poder atender a los problemas de la vida práctica. El segundo es para los empleadores de esta profesión, o sea, quiere decir cómo la gente que emplea abogados va a necesitar tener esta competencia para poder analizar y poder determinar efectivamente que la persona que se planea emplear, o sea, el abogado o la abogada, cuente con un nivel de ética, el requerido para cumplir con los estándares éticos que maneja un despacho, por ejemplo, o una compañía. Y la tercera habla de en el entorno profesional, o sea, habla cómo nosotros los profesionales del derecho, cómo damos a percibir esa ética a nuestros clientes y cómo los clientes la entienden. Por ejemplo, un caso muy simple sería el cobro de honorarios, ¿no? El cobro de honorarios puede ser tan inético como se quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, cobrar una cantidad excesiva por un contrato muy simple, claramente no es ético. Entonces habla de cómo los clientes perciben nuestra ética o ser honestos con el cliente y decirle, a ver, tu asunto tiene posibilidades de ganar, sin embargo, no es un 100% seguro. O, ¿sabes qué? De plano veo que tu asunto no, yo te recomiendo irte por este lado. Entonces habla de cómo el abogado pone primero su trabajo por encima o su deber como profesional del derecho por encima de la paga, de la remuneración. Asimismo, también se consultó a Javier Saldaño Serrano, quien en su artículo de las 10 tesis sobre la ética judicial menciona que algo muy similar en el sentido de que el objetivo de la ética es que la ética jurídica más que nada es una ética aplicada, o sea, quiere decir que alcanza la reflexión sobre la manera en que cualquier profesionista debe actuar, o sea, aquí habla principalmente de la ética como ética aplicada y luego refiere a que la ética jurídica es la ética aplicada al derecho y que no debe ser puramente instrumentalista o economista, sino debe ser una perspectiva comprometida con la realización de principios éticos. Esto quiere decir que no debemos únicamente verlo por la economía o por ser un instrumento, sino ir más allá, ir de acuerdo a la profesión. Asimismo, este mismo autor también refiere a que la ética jurídica es una ética de máximos, de mínimos, que tiene bienes internos, bienes externos y que tiene dimensiones interna y externa. Entonces, de cierta manera, la finalidad de la ética jurídica es que el abogado debe estar en una ética de máximos. O sea, quiere decir que debemos hacer más allá de lo que se nos pide, es analizar, es comprender, es pensar, es mucho más que únicamente aplicar la norma, que es lo que haría una ética de mínimos. Debemos ver por esos bienes internos, que sería la justicia, más allá que el dinero, la fama, el poder, lo que pasa con muchos políticos que, o muchos profesionales que ven más por el dinero y la fama que por el deber de alcanzar lo justo. Y y a la medida que alcanzas lo justo, llegan los bienes externos, como lo es el dinero, el prestigio, todo eso llega secundario a, finalmente habla de las dimensiones, habla de el trabajo per se, que sería, por ejemplo, un notario hacer escrituras, o la intención de aplicar los valores éticos. ¿Qué quiere decir? Que en ciertas situaciones podemos únicamente hacer lo que se nos pide o lo que la norma nos indica y remitirnos únicamente a eso. O podemos aplicar nuestros valores para llevar más allá la norma, poder interpretarla de manera que se logre el mayor beneficio para el cliente, ¿no? Asimismo, también me gustaría mencionar
poco de Adela Cortina, quien refiere tres fines de la ética, siendo el primero dilucidar qué es la moral y distinguirla del derecho, la política y la religión. Ella lo que dice básicamente es que el derecho y la moral son separados, si bien el derecho positiviza la moral y la ética, sin embargo, habla de diferentes porque realmente lo que es moralmente correcto no siempre es legalmente correcto, o viceversa, lo más común, muchas cosas son legales, están en la ley, pero no son morales. Asimismo, otro fin que ella le asigna a la ética sería intentar descubrir el fundamento de la moral o el bien, es decir, de dónde viene la moral. Y creo que si bien la moral es subjetiva, digo, de la persona, no obstante, ella interpreta que la ética no lo es. La ética son ciertos valores que son objetivos. Y esto tiene que ver con lo que menciona Marta Albert en cuanto a que la ética no está basada en la perspectiva de la persona, sino está basada en estándares que son absolutos, pero no universales, porque cada sociedad del mundo actual puede aplicarlos de diferente manera, sin embargo, siempre van a ser los mismos. Un ejemplo sería el respeto al derecho ajeno es la paz. Quiere decir que tenemos que respetar lo ajeno para llegar a ese mayor bienestar para la sociedad. Y si bien cada persona puede tener una idea diversa, una moral distinta de cómo es respetar lo demás o a los demás, no obstante, el respeto siempre tendrá un mismo significado y puede ser abordado de diferentes perspectivas o adecuado, pero siempre será el mismo. Y finalmente ella habla de reflexionar las conductas a la luz de la ética. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una conducta, entender si esa conducta se hizo acorde a la ética, si no se hizo, o más que nada crear esa convicción en las personas de saber lo que hacen. Este, también finalmente me gustaría mencionar que al final todas las perspectivas ahorita que sean de finales de la ética, a mi perspectiva llegan a un mismo punto y es que la ética, su finalidad es establecer estándares para el actuar de las personas y la ética jurídica, estándares para el actuar de los profesionistas, pero no estándares basados en los mínimos, sino estándares basados en los máximos. Siempre y cuando tú actúes conforme a la ética, estarías actuando más allá de lo que te va a pedir la norma. Vas a estar pensando, vas a estar aplicando, vas a estar haciendo todo lo que tu profesión te indica con la finalidad de llegar a dar una respuesta a un problema complejo. Y eso es lo que te lleva a la propia naturaleza de la profesión, que es encontrar el bien social a partir de repartir justicia, por así decirlo, no como un juez de tú dictarla, pero tú velar por esa justicia de tus clientes. Entonces, básicamente la ética jurídica lo que busca es como mantener esa naturaleza de la profesión de buscar la justicia y marcar el camino sobre el cual el abogado debe caminar para poder desempeñar su carrera de una manera acorde a los valores éticos. Ahora bien, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las características de la ética jurídica? Y, y cuáles de esas deben, o sea, cuáles de esas características deben estar presentes en un abogado. Aquí me gustaría mencionar mucho algo que menciona Felipe Ibáñez Mariel en su libro Ética Jurídica, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, donde él menciona que deben estar presentes en los abogados virtudes de la prudencia, el obrar en ciencia y el obrar en conciencia. Y me gustan mucho estos conceptos porque van de la mano. De acuerdo con este autor, el ser prudente habla de guiarse por la razón, perfeccionar por el conocimiento de la verdad. O sea, esto quiere decir utilizar lo que es y lo que se puede deducir de lo que es y armar un razonamiento que sea verídico. O sea, esto quiere decir que que el abogado debe tener la capacidad de realizar un razonamiento correcto y suficiente donde se aplique una norma a una situación concreta. O sea, esto quiere decir, supongamos, una persona mata a otra. El deber del abogado es decir, bueno, si el delito de homicidio consiste en aquel que prive de la vida a otro. Entonces, mi deber como abogado es interpretar los elementos fácticos a la luz de la norma para poder razonar el por qué se actualiza o no la conducta del homicidio y cómo debe ser penada, ¿no? Por otra parte, el hablar en ciencia refiere a poseer la información necesaria para desempeñar este trabajo con la mayor perfección técnica posible, pero manteniendo los conocimientos actualizados. Eso quiere decir que el abogado debe saber, debe conocer la norma, pero más que la norma, el derecho. Debe saber el porqué de las normas, las figuras jurídicas, y debe estar actualizado, porque un abogado que no está actualizado no es ético. ¿Cómo alguien que lleva 20 años sin ejercer la profesión va a poder asesorar a un cliente de un tema que recientemente fue reformado?
lo que estarías es llevando a esa persona a incurrir en un error, lo cual sería claramente inético. Entonces, el obrar en ciencia habla siempre tener los conocimientos para desempeñar de la mejor manera. Y finalmente, el obrar a conciencia refiere a actuar fielmente conforme a lo que es justo y recto. O sea, esto refiere a que los abogados debemos siempre actuar bajo el margen de lo que es justo y recto, entendidos como una línea rectora que va a regir, a direccionar los objetivos del abogado, sus actuales, su forma de trabajar, todo. Entonces, ¿qué es lo justo? Hasta cierto punto es debatible. Sin embargo, lo justo para muchos filósofos es lo que hace el mayor bienestar para la sociedad, es decir, lo bueno. Entonces, en este sentido, si lo bueno es lo justo, siempre que intentamos alcanzar esa justicia, debemos, primero, ser prudentes en nuestra forma de razonar. Segundo, obrar a ciencia, tener los conocimientos actualizados para desempeñar la carrera. Y tercero, aplicar esos conocimientos y ese razonamiento en un margen de lo que es justo y de lo que es recto. ¿Por qué? Porque un abogado que resuelve conflictos, resuelve problemas, atiende casos, pero utiliza técnicas que no van con lo justo y lo recto, como lo puede ser la corrupción, como lo puede ser tráfico de influencias, pues claramente no es un abogado que está obrando a conciencia, sino podrá tener el conocimiento y podrá tener el razonamiento, pero lo que está haciendo es salirse de esos límites que rigen el actuar del abogado desde una perspectiva ética. Ahora bien, también se habla de otros principios que el abogado debe tener, como lo es la integridad profesional, que es cómo tú como abogado debes ser fiel con tu cliente, debes anteponer tus intereses por debajo de los de tu cliente. O sea, esto quiere decir que si yo tengo un interés, lo voy a dejar de lado mientras atiendo a mi cliente, debo conducirme con probidad. Debo cobrar honorarios justos, no debo de ser excesivo ni defectuoso en mi servicio, o sea, debo hacer el asunto. Si yo veo que el asunto en lo más mínimo tiene un error, yo debo corregir ese error, porque yo no sé si ese error va a afectar a mi cliente. Entonces, de eso habla la integridad profesional. Todo esto lo sigue mencionando el mismo autor, cabe resaltar, ¿no? Pero también te habla de lo que es el secreto profesional, de que los abogados debemos ser confidentes, no debemos de decir los asuntos que nos llegan, pero tampoco debemos encubrir actos ilícitos. O sea, quiere decir que los secretos de nuestro cliente son de nuestro cliente. Sin embargo, si nuestro cliente está en algo ilícito y a mí me pregunta el Ministerio Público respecto de ello, tampoco lo voy a encubrir, debo de decirlo, porque es mi deber. Volvemos a lo mismo, ¿no? Actuar con lo que es justo y lo que es recto. Habla de la independencia y la libertad profesional, cómo el abogado debe ser libre en cuanto a rechazar asuntos sin obligación de rendir cuentas a nadie de ellos. O sea, quiere decir ser libre de influencias externas. Es decir, yo hago lo que hago porque yo pienso que es lo correcto, que yo considero que, porque todo debe ser partiendo de tu base tuya, no desde una influencia externa, no desde, voy a tomar el caso porque me cae mal esa persona y me gustaría hacerle el mal, no, porque de eso no se trata, estaríamos desnaturalizando la profesión. Habla también de ser diligentes. Esto quiere decir, siempre hay que dar lo mejor de nosotros en cada asunto. Y esto nos remite otra vez a la ética de los máximos, que quiere decir no remitirnos a hacer lo mínimo, sino hacer lo máximo. Siempre tratar de dar como eso más que podemos para efectos de ayudar a nuestro cliente. Posteriormente también se menciona el desinterés, como que no debemos de ser interesados al momento de atender un asunto. O sea, no nos debe interesar, por ejemplo, si estamos en un remate judicial, no podemos estar interesados en el bien inmueble. ¿Por qué? Porque eso no sería ético. Yo podría hacer todo para que se remate el bien y después yo comprarlo, pero realmente estaría yo siendo ético. ¿Realmente eso es legal? Es ahí donde el abogado debe ser desinteresado de lo que suceda. Y finalmente debemos tener lealtad y profesionalismo entendidos como que somos devotos a lo que nuestro cliente nos pide, somos devotos a él, no vamos a llegar con la contraparte y venderle nuestra estrategia o hacer algo para, por así decirlo, dañar a nuestro cliente y finalmente debemos llevar el asunto hasta lo último que podamos. O sea, esto se relaciona con lo ya mencionado, ¿no? Con una ética de máximos, hacer lo máximo posible. Es así que todos los principios que anteriormente menciona este autor son parte que a mi criterio deben estar en el abogado. El abogado debe ser prudente, actuar a ciencia, actuar a conciencia, debe ser confidencial, debe ser desinteresado, diligente, independiente. O sea, todo esto lleva a crear un perfil del abogado y tal y como se mencionó antes, son herramientas o valores que deben integrar la, la identidad profesional del abogado. ¿Por qué? Porque de nada sirve hablar de todos estos principios, de todas estas características de la ética jurídica, si no las
no están inmersas en la identidad, porque aquel abogado que las tenga inmersas, naturalmente las va a ejercer al momento de brindar sus servicios, ¿no? Se va a dar a notar, a resaltar por su ética. Y creo que, tal y como mencioné, si tú persigues la dimensión interna y los bienes internos, los externos llegan por sí solos. Pero si lo haces al revés, los internos no llegan y no estás tú siendo un abogado acorde a lo que la profesión es. O sea, estamos desnaturalizando la profesión y es un tema que sí me gustaría abordar un poquito más porque es cierto que hoy en día el derecho se ha vuelto más un negocio que un deber de hacer el bien, de llegar a lo justo. ¿Por qué? Porque mucha gente sí resuelve asuntos, sí da amparos, pero su motivación es el dinero y no la pasión por la justicia, la pasión por hacer el bien. Siento que el mejor abogado va a ser aquel que le apasiona lo que hace, le gusta el derecho y que busca la justicia más allá. Y ese abogado nunca tendrá problemas de dinero. ¿Por qué? O nunca se verá superado por un asunto. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le gusta, está ganando dinero, pero ganando dinero de manera justa, no únicamente cobrando excesivamente y está haciendo lo suficiente para resolver el problema. Entonces, creo que todo lo antes mencionado encarna en que debe formar parte de la identidad del profesional. Y la última pregunta de este video habla de señalar un problema político o social. Yo en este caso me gustaría señalar la renuncia del ministro Arturo Saldívar, quien el martes 7 de noviembre del 2023 anunció su renuncia tras 14 años de haber fungido como ministro de la Suprema Corte. Ahora bien, el ministro de la Suprema Corte en México o se puede interpretar o ver como que es el máximo exponente de ejercicio de la carrera en el país. Estás hablando que es el poder supremo, es lo más alto del poder judicial. Hasta inclusive podríamos equiparlo al Ejecutivo, porque estás hablando que esos 11 ministros forman la cabeza del contrapeso más importante a mi criterio que tenemos en el país, que es el Poder Judicial, quien vela por la protección de los derechos humanos. Y ver que un ministro que prometía ser ético, que debería de tener estas herramientas, que supuestamente tiene una identidad profesional adecuada y suficiente para el puesto, tras 14 años decida retirarse por un interés político. Esto, ¿qué nos dice? Que básicamente Arturo Saldívar, de cierta manera, no tiene una ética definida en tanto que a la primera oportunidad que su interés político le dio, abandonó el puesto de ministro y prefirió meterse a la política. ¿Y cuál es lo complicado de esto? Que 14 años en la Suprema Corte le da suficiente conocimiento para el poder, por así decirlo, aumentar la riña política que ya existe entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que naturalmente ha estado echando para abajo reformas, ha estado tirando acuerdos, ha estado tirando todo tipo de actos que ha realizado el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque son actos arbitrarios, que no siguen la ley, que inclusive llegan a ser inconstitucionales. Y algo interesante a ver es que el ministro Arturo Saldívar en todo momento estaba a favor de sus asuntos. Entonces, ¿eso qué te dice? Que él ya desde hace tiempo está influenciado o interesado por cuestiones externas, como es la política, como lo es el movimiento revolucionario nacional. Entonces, aquí sí me gustaría mencionar, básicamente, lo importante ver aquí es cómo alguien que debería ser el máximo exponente de la profesión, con un actuar nos demuestra la falta de ética y nos pone a pensar si ahorita decidió renunciar por un interés político, ¿cuánto tiempo lleva resolviendo asuntos trascendentales sin aplicar la ética, sin tener los valores, sin obrar a conciencia, sin obrar a ciencia, sin ser desinteresado, diligente? ¿Y cuánto tiempo lleva rindiéndose una ética de mínimos, aplicar lo que dice la norma, lo que le dicen? Entonces, creo que la reflexión más grande aquí es que Arturo Saldívar fue un ministro que con este actuar nos demostró que para él vale más la dimensión externa y los bienes externos que los internos, que él nunca o posiblemente muy pocas veces vio por la justicia, por la ética, vio por su profesión, por su deber como abogado, sino vio más bien por los bienes que le podía traer, la fama, el prestigio, el dinero, todo eso. Y entonces esto nos lleva a cuestionar, bueno, ¿cuántas sentencias fueron resueltas sin ética? ¿Cuántas sentencias realmente están ahí, pintan de ser jurisprudencias, de ser importantes, pero realmente fueron esgrimidas bajo una premisa que no va acorde a la ética? ¿Y cómo hubiera sido esa sentencia si este ministro hubiera aplicado la ética? Lo bueno es que existen otros
10 ministros que de cierta manera pueden sí tener la ética, pero el hecho de que uno de esos 10 ya no sea ético nos lleva a pensar, entonces, ¿cuántos pueden no serlo? ¿Cuántos harían lo mismo? Y es criticable porque de cierta manera Arturo Saldívar tiene una libertad de poder dedicarse a lo que él quiera, pero siento que el problema no es que él se dedique a lo que él quiera, es que él tomó un puesto, asumió un compromiso, se condujo como un abogado de alta, de alto nivel, de alta categoría, que practicaba la ética, que tenía todos los conocimientos y en un solo movimiento nos demostró que es todo lo contrario. Entonces, debemos, creo que como ciudadanía, reflexionar de este punto y decir, bueno, si este ministro pudo renunciar por intereses superiores o intereses mayores o intereses propios, entonces hay un problema con el sistema, hay un problema con ese tipo de gente. Y creo que lo más importante a resaltar es que el deber de los jóvenes, de nosotros los próximos abogados, es ver estos problemas que suceden, ver, abordar estas perspectivas desde la ética y el día de mañana aplicar nuestras herramientas éticas para corregir los errores de quienes nos precedieron. Es decir, si alguno de mis compañeros del salón o yo llegamos a ser ministros, saber qué hizo el ministro Saldívar que estuvo mal para yo no hacerlo, para saber entender y corregir esas cuestiones y todo en aras de alcanzar un México mejor, un México que estoy seguro que si todo el mundo en México nos condujéramos con ética, o al menos muchas personas lo empezamos a hacer, será un mejor México el que dejaremos a quienes nos precedan. Muchas gracias.